Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis muy bien en estar atentos. Les habla el pastor Héctor Hugo González Mena desde Orlando, Florida, moviendo el piso a los que duermen. Una vez más, entrando al caudaloso río de las redes con nuestro mensaje, con nuestra palabra y con la luz que Dios nos ha dado. En estos canales hay multitudes de predicadores con diferentes doctrinas y diferentes denominaciones. Y no pocos rabinos se han multiplicado en gran manera en estos días. Hay rabinos mesiánicos u ortodoxos que están esperando a su Mesías libertador. Es una legítima esperanza que ellos tienen. Hay otros rabinos que creen en nuestro Mesías, en Jesús o Yahshua the Messiah, como ellos dicen en hebreo. Sin embargo, siguen mezclando esta esperanza y esta fe con las leyes ceremoniales que ya fueron cumplidas en Jesús. Hay otros rabinos, como en los tiempos de Jesús, que siguen creyendo en sus ancianos y en sus sabios y en sus reglas del Talmud. Ellos todavía están enseñando que nadie puede leer los libros de Moisés, Salmos y Profetas a menos que sean explicados por los ancianos de ellos. Claro, completamente contrario a lo que nosotros del Nuevo Pacto sabemos. Si el Espíritu de Dios es el autor de las Escrituras, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está presente con nosotros para guiarnos, para iluminarnos y llevarnos a toda verdad. Hay otros rabinos muy doctos en la palabra, llenos de sabiduría, llenos de gran conocimiento, que da gusto escucharlos. Y gracias a Dios por ellos. Vale la pena llevar nuestro mensaje a través de estos canales y los medios que Dios nos ha provisto ahora. Pues en este momento somos algo más de 500 millones de hispanos parlantes en el mundo. Ya sé que será difícil alcanzar a todos, pero podemos tocar un porcentaje. Lamentablemente muchos rechazan nuestro mensaje, pero otros creerán en él, como siempre ha pasado. Jesús dijo en una ocasión, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y de todos los gentiles, y después vendrá el fin. ¿A cuál evangelio se refería Jesús en ese momento? Obviamente al único evangelio, al auténtico evangelio que fue construido por Jesús, por su propia vida y por su propio sacrificio, dando su vida por nosotros. Se refirió al verdadero evangelio que fue predicado por nuestros apóstoles en el libro de los Hechos. Les animo a examinar y a escudriñar bien. Ese es el libro, yo diría, el más importante para leer y comprobar si estamos adentro del plan de salvación o no. Porque es que no hay otro evangelio. Lo que pasa es que el evangelio desde el principio fue tergiversado, fue maltratado, fue mezclado y fue contaminado con doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. La pregunta que yo podría hacer ahora, ¿estáis en el verdadero evangelio? Eso solamente lo puede comprobar usted, porque esta es una búsqueda personal, individual. El verdadero evangelio es el que nos lleva al arrepentimiento. Es el que nos revela el nombre del Mesías verdadero.
y por eso debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. El verdadero evangelio es aquel que nos permite nacer del agua y del Espíritu, experimentar el nuevo nacimiento, recibiendo el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Es nacer del agua y del Espíritu. Examina si tú has pasado por esta experiencia. El verdadero evangelio es aquel cuyo Redentor y Cordero inmolado es Dios mismo manifestado en carne. El Verbo se hizo carne, como dijo Juan. El Altísimo, el magnífico Dios se hizo hombre porque solo Él era puro, perfecto e inocente. Y por eso Él podría dar a los hombres la redención, la salvación y el perdón de nuestros pecados para siempre. Muchos no creen, muchos se burlan y dicen que nosotros predicamos a un Dios hombre. Recuerda que para Dios nada es imposible. Si tú crees que Abraham a los 100 años y Sara a los 90 años pudieron concebir y tener a Isaac, ¿por qué no crees que Dios fue manifestado en carne? Nada es imposible para Dios. Lo triste es que Él fue manifestado en carne y fue a los suyos y los suyos no lo recibieron, como sigue sucediendo hoy en día. Me da tristeza cuando unos judíos se les preguntó que si Jesús volviera a Israel, ¿qué harían? Y ellos dijeron, volveríamos a crucificarlo. Qué triste y qué doloroso esto. Ellos fallaron porque no conocen las Escrituras y siguen fallando precisamente porque rechazan el espíritu de las Escrituras y prefieren a sus ancianos y a sus sabios en el Talmud, y eso es lo que los lleva a una auténtica desgracia. Por favor, yo les animo, aseguren su salvación. Eso es lo más importante. Y si tú no has conocido al Mesías, te animo, judío o gentil, que leas los profetas, los salmos, a Moisés, y luego une esas escrituras con las escrituras del nuevo pacto, los evangelios, Apocalipsis, y te encontrarás cara a cara con el verdadero Mesías. Te animo y te desafío que lo hagas. Ojalá nosotros pudiéramos tocar fibras especiales en los que oyen este mensaje y sin egoísmo y sin orgullo podamos edificarnos. Como Priscila y Aquila, en una ocasión lo escucharon predicar y era un hombre ferviente, pero algo le faltaba. Priscila y Aquila llamaron a solas a Apolo y le completaron el mensaje. Él no era bautizado en el nombre de Jesucristo como nosotros. Lo hizo con humildad y después fue una tremenda bendición para la iglesia de aquel entonces. Algunos pueden pensar que yo soy un hombre legalista y que la salvación es por gracia y que no necesito hablar ni de bautismo ni de arrepentimiento porque la salvación es un regalo. Sí, es un regalo. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario experimentar el nuevo nacimiento. Es necesario recibir el Espíritu Santo. Es necesario bautizar en el nombre de Jesús para recibir el perdón de sus pecados. Si tú no crees que Jesús es Dios manifestado en carne, en vuestros pecados moriréis. Y si tú rechazas el nombre de Jesús, Jesus o Yahshua, la Mesaya, estás perdido, expuesto a condenación. Quiero recordarte que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos evangelizó a una familia y él les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya sé que es el texto favorito de los
que recortan el Evangelio, los que quieren hacer creer a la gente que todo es por gracia y que nada hay que hacer. Pues por favor sigue leyendo en el libro de los Hechos. Y dice la Escritura así: y Pablo se quedó con ellos varios días, enseñándoles a ellos el completo Evangelio, y enseguida el padre de familia fue bautizado, obviamente en el nombre de Jesucristo, con toda su casa. Allí podemos ver el cuadro completo de salvación. He estado pendiente y atento a los predicadores de las redes sociales en estos días. Y la mayoría están muy preocupados por demostrar quién es el anticristo. Están hablando del falso profeta. Están hablando de la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Ciencias, filosofías. Y no se dan cuenta que lo que la gente necesita, y ellos mismos, es, en estos tiempos tan peligrosos, asegurar su salvación. Yo prefiero saber menos de profecía, saber menos del anticristo, saber menos del falso profeta, pero estar seguro de la salvación de mi alma. Estar seguro de que el verdadero Mesías ha hecho un sacrificio para mí y me ha dado el perdón de mis pecados. El tiempo que queda es para buscar el Espíritu de Dios. Y si algo no entendemos en las Escrituras, el Espíritu Santo nos lo revelará y nos llevará a toda la verdad. Acepta mi desafío. Lee con humildad las Escrituras, Moisés, Salmos, los profetas, y luego une con el nuevo pacto, con los evangelios, Apocalipsis, las cartas, y te encontrarás cara a cara con el Mesías verdadero, el único que tiene el poder para llevarte en el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga. Acepta mi desafío. Desde Orlando, Florida, y hasta lo último de la tierra, palabra profética para ti, moviendo el piso a los que duermen. Pastor Héctor Hugo González Mena, UPC.